¿vale? Lo que quiere hacer es, por ejemplo, con este trozo de código que yo he puesto aquí, esto es Java 7, ¿vale? De aquí a aquí lo dice antes, ¿vale? Esto es en una versión de Java que sea menor que la 8, ¿vale? En una versión de Java menor que la 8, las cosas se hacían de la siguiente manera, así. ¿Cómo que las cosas? A ver, ¿qué significa esto? Lo que hace este código de aquí es lo siguiente: sacar un listado de ficheros de una carpeta, de un directorio, que todos terminen en txt, ¿vale? Y fijaos la que había que liar en Java para poder llegar a eso, ¿vale? Para poder llegar a un listado de archivos de una carpeta que todos tuviesen terminación txt. Primero, te tienes que crear un objeto file, ¿vale? Un objeto file directamente con el constructor vacío, ¿vale? Haciendo eso, tú tienes ya un objeto file llamado currentDir, ¿vale? Y ese objeto currentDir tú le puedes aplicar directamente, y eso seguramente yo creo que lo llegasteis a hacer en Po, tú le puedes aplicar este método, ¿vale? List, paréntesis, paréntesis, punto y coma. Si tú haces list, paréntesis, paréntesis, punto y coma, te devuelve absolutamente todo lo que hay bajo una carpeta, ¿vale? Por ejemplo, si tú no le pones nada, es la carpeta actual. Si tú le pones, por ejemplo, c2.barra.tmp, entre comillas, ¿sabes lo que te hace? Entonces, el código te devuelve un array de nombres de ficheros que hay bajo el directorio /tmp. ¿Eso lo pilláis? ¿Sí? Entonces, ahora había una opción para que los usuarios, imaginaos que os digo, necesito que de todo ese listado me saquéis todos los archivos que terminan en .jpg. Para hacer esa historia, vosotros tendríais que recorrer este archivo, este array files con un for, y tendríais que ir buscando con la operación, con el método indexOf, dentro de cada uno de esos strings del array, a ver cuál de ellos contiene .jpg. ¿Sabíais cómo hacer eso? O sea, es un poquito complejo, pero sí que es cierto que tú, una vez tienes este listado, este files, tú puedes decir, pues me voy a hacer un for desde que la i es igual a 0, mientras que la i es menor que files.length, ¿vale? Y luego después haces i++, y aquí dentro tú dices if lo que hay en files de i.indexOf.jpg, si eso de aquí me da mayor que 0, mayor o igual, ¿eso qué significa? Que ese archivo que yo estoy manejando en el array, que estoy buscando, se llamará a lo mejor foto.jpg, porque el indexOf ha buscado la cadena, la ha encontrado, y entonces yo puedo directamente imprimir por pantalla el nombre del archivo o hacer lo que me dé a mí la gana. ¿Entendéis eso? Eso se hacía con Java 7. Pero con Java 7 también se puede hacer una cosa. La operación list admite filtros. ¿Qué significa que la operación o el método list admita filtros? Pues que admite objetos que implementen la interfaz de FileNameFilter, ¿vale? Que eso es una interfaz que hay creada en Java para que los usuarios se puedan hacer sus propios filtros sin necesidad de tener que hacer este tipo de for de aquí, ¿de acuerdo? Entonces, tú como usuario, ¿qué tenías que hacer si querías hacerte un filtrillo nuevo que no existía antes para conseguir los archivos cuyo nombre terminase en .txt? Pues tú te tienes que hacer lo siguiente. Te tienes que hacer un objeto, class mi objeto filtrador o textFilesFilter, eso da igual el nombre que quisierais poner, tú te haces un objeto tuyo, mi filtro, ¿vale? Entonces, mi filtro, class mi filtro, implements FileNameFilter. Y entonces estás obligado, porque vosotros sabéis que las interfaces, cuando tú haces una clase que implements una interfaz, ¿qué tienes que hacer? Obligatoriamente tienes que codificar el método de la interfaz. Eso estáis obligados a hacerlo. Vale, pues el método único, solo tiene un método esta interfaz. El método único que obliga a esta interfaz a implementar es el método hacer, ¿vale? Y ese método hacer recibe dos parámetros. Recibe el parámetro dir de tipo file y el parámetro name de tipo string, ¿de acuerdo? Vale,
Pues mirad cómo este usuario se ha implementado esta clase suya, que es un filtro. Dice que, como yo voy a recibir el directorio donde aplicar el filtro y el nombre del fichero donde aplicar el filtro, pues lo que hago es mirar que el nombre termine en asterisco.txt o que el nombre .indexOf asterisco.txt mayor que 0. Hay más formas de poder hacerlo, ¿vale? No solo está el end with, a lo mejor no conocéis esa función de los strings, podéis haber utilizado la indexOf. ¿Vale o no? Una cosa es el nombre, f1.txt, y otra cosa es el directorio, que es c2. Para tmp. A veces puede interesar, aquí no lo usa, pero estás obligado a cumplir esa cabecera porque el método te obliga a que le pases tanto el directorio como el fichero, ¿vale? Porque es el método así. Pues fíjate qué curioso. Mira la relación, mira lo que hacemos abajo, mira lo que hacemos en el método list. En el método list construyes al vuelo un objeto, tu filtro, ¿vale? Y entonces el método list utiliza tu filtro, ¿vale? Para sacar el listado de ficheros que cumplen ese patrón .txt. ¿Habéis entendido cómo funcionaba en Java 7 este uso de interfaces con un solo método? Ojo, estamos hablando de interfaces que solo me obligan a cumplir un método, ¿de acuerdo? Un método. Bien, pues ahora en el Java 8 se pueden hacer las cosas más comprimidas. Mirad, esto es la primera expresión lambda que vosotros veis, ¿vale? Bueno, habréis visto a lo mejor otras, pero la idea es que esta vez la tenéis que entender. Fijaos la diferencia con lo de arriba. Arriba yo me tuve que crear un objeto, mi filtro, que implementaba una interfaz filtradora que me obligaba a implementar un método. Y en la implementación de ese método personalizaba yo mi filtro. Y luego se lo pasaba como parámetro al método list de ese objeto que me había creado de tipo file currentDir. Os enteráis de la movida. Vale, pues ahora fijaos abajo. Ojo, porque la línea es prácticamente igual. String corchetes files igual, currentDir.list. ¿No lo veis? Que hasta aquí es igual la línea. Pero mirad la diferencia de lo de ahora, ¿vale? La diferencia de lo que vamos a poner ahora, ¿vale? La diferencia es la siguiente. Le ponemos entre paréntesis los parámetros del método que vamos a implementar y después de la flecha metemos el código que meteríamos dentro del único método que tiene que haber implementado. ¿Veis la idea? A ver, repito, no os durmáis que esto es importante. Esto es el paréntesis de list, que se corresponde con mi paréntesis de list. Y esto es el paréntesis cerrado del list este, que se corresponde con este. En lugar de dentro haberle pasado un objeto filtrador que yo me tengo que escribir e implementar el método, para interfaces que solo tienen un método, las que tienen 2 o 3, esas no nos valen con expresiones lambda, ¿vale? Las expresiones lambda solo se han creado para interfaces con un solo método, ¿de acuerdo? Entonces, como sé que es un solo método, lo que yo pongo aquí expresa todo lo que es ese método, ¿vale? Todo lo que es ese método. Entonces, entre paréntesis y separados por coma, no hace falta especificar el tipo, solo el nombre de la variable del parámetro que vamos a implementar, ¿vale? Solo el nombre, no se implementa, no se especifica el tipo si no se quiere. Luego ya veréis cómo hay opciones de sí que ponerlo. Y en este lado, después de la flecha, como veis, se pone el código del único método que tendríamos que tener. ¿Lo veis? La línea del return. ¿Lo veis? Es la línea del return. ¿Veis? La línea del return. ¿Queda claro? Ahí hay cosas muy curiosas. ¿No veis cómo el return está omitido? ¿Veis que el return está omitido? Las expresiones lambda son muy flexibles. Hay usuarios que dicen, no, es que yo quiero poner el return aquí. Lo puedes poner. Hay usuarios que dicen, es que yo me apaño mejor si pongo aquí el file y aquí pongo string delante del name y delante de dir, lo puedes poner, ¿vale? Pero que lo normal que hace la gente, lo que hace la gente es usar las expresiones lambda simplemente para reducir código a escribir, ¿vale? Entonces, como se basan en eso, reducir código a escribir, pues nada, ahí estamos. Cogeros los que habéis venido, uno de estos cada uno, ¿vale? Esta ya no sirve la gesto todavía. No, porque mucho es igual, ¿vale? Pero he adaptado a los ejemplos estos. ¿Qué tal tu ordenador? Muy bien. ¿Te lo has montado ya? Ayer me estuvimos con ello ahí con el
Ya está, ¿no? Sí. ¿Va bien? Eso te rollo. Pasas un hoja. ¿Has tocado lo pillado? No, lo he pillado. Ahora no lo he pillado. Bueno, pues partirlo ahí, pasar todo para atrás y ya está. Vale, ¿os habéis enterado entonces de esto de las expresiones? Anda. Son 3, ¿no? Son 3, sí. Vale. No, bien. A ver, repartirlo. Venga. Yo. Vale, y aquí... Dame algo, anda de todo. El último tema. A ver si vais a fingir ahora por repartir las hojas, ¿eh? Esos son los dos. No compilamos por la mañana. Solo uno de estos. ¿Solo uno? Pues muy bueno, pero bueno. A mí me falta el 5123. Ahí está. Yo sabía que... Tengo uno, pero es un 512. Vale. Algo fallado. Vale. ¿Dónde usamos entonces las expresiones lambda? Lo que os he dicho yo, en un objeto donde solo tenga su interfaz, la interfaz que implementa, solo tenga un único método, ¿de acuerdo? No podemos utilizarlo en objetos que implementen una interfaz que reciba o que sean dos métodos o tres. Por ejemplo, la interfaz iterator, ¿la conocéis? No. ¿Sí? La interfaz iterator, por ejemplo, esa no nos valdría para usar una expresión lambda, porque la interfaz iterator es que tiene el método hashNext, el método remove y el método next. Entonces no nos vale para usar una expresión lambda, solamente valen las cosas, las interfaces que tengan un solo método. Estaba contando esto de aquí. Como habéis llegado ahí un poquillo justo, os lo perdono porque estaríais repasando el vídeo de Julio Iglesias. Hombre, pregunta. Ya, lo sabéis, ¿no? A ver, voy a hacer un resumen rápido, ¿vale? Estábamos diciendo que antes, como funcionábamos en esta asignatura, era con la versión anterior al 8, y la versión anterior al 8, cuando tú querías hacer una cosa como esta, tenías que montar bastante tinglado. ¿Qué estamos haciendo en este trozo de código? Mirad, en este trozo de código estoy primero haciendo un objeto file de comillas. Eso significa que quiero hacerme un objeto file, que es un descriptor, es un objeto que describe el directorio actual donde está arrancando tu programa, ¿vale? A partir de que yo tengo el directorio actual, yo podría hacer una cosa como currentdir.list paréntesis. Si yo hago eso, aquí obtengo un conjunto de cadenas de caracteres que no son más que los ficheros y directorios, los nombres de ficheros y directorios que hay en la carpeta del directorio actual. ¿Hasta ahí? ¿Lo entendéis? Bien. A eso se le puede dar más vuelta de rosca y yo os puedo decir, aparte de querer los ficheros completos que hay dentro de un directorio, a mí me puede apetecer deciros que filtréis por aquellos ficheros que en su nombre tengan .jpg. Para hacer eso tenemos una opción, que es hacer un for y recorrer todos estos files que me ha devuelto el método list de currentdir y voy dando vueltas en la red de vosotros. Y vais dando vueltas en ese bucle, llamando a indexOf, por ejemplo, y mirando a ver si los nombres esos contienen el .jpg que yo estoy buscando en el nombre de archivo, ¿vale? Es una opción. Otra opción un poco más elegante es utilizar las utilidades que ya nos daba Java 7 e incluso Java 6, que son las interfaces de failing filter, ¿vale? ¿Y qué hacen eso? ¿Qué hacen esas interfaces? Pues mirad, yo puedo hacerme lo siguiente. Puedo hacer un .list y en lugar de hacer paréntesis que me devuelve absolutamente todo lo que hay dentro del directorio actual, pues lo que hago es pasarle al .list, al método .list, yo le paso un objeto filtrador, ¿vale? Que podría pasarle new mi filtro. ¿Pero qué tengo que hacer entonces? Me tengo que hacer una clase llamada mi filtro para pasársela a list. Y estoy obligado a implementar esta interfaz, ¿vale? Esa interfaz es la que espera que cumpla mi filtro este método list.
Si yo al método list le paso un objeto mío que no cumple esta interfaz, no me va a compilar esta línea, ¿vale? Tengo que pasarle un objeto que implemente la interfaz FileNameFilter, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Eso lo entendéis? Y como yo arriba en la clase MiFiltro, he puesto que implemento esta interfaz, estoy obligado a hacerme el método hacer, ¿vale? Y ese método hacer es el que me va a ayudar ya a configurar, a personalizar el filtro que yo quiero. El método hacer recibe tanto el directorio, ¿vale? El directorio donde yo quiero operar, como el nombre del archivo que yo quiero operar, ¿vale? Lo que está haciendo ahí es solamente utilizar la variable name para hacer ese filtro del usuario, y lo que hace es hacer que finalice en .txt. ¿Entendéis? Vale, esto era Java 7 y había mucho que escribir. Incluso tendría que hacerme una clase aparte llamada mifiltro.java e incluirla en el proyecto. Y como era un poco coñazo, en el Java 8, siguiendo la tendencia de los otros lenguajes actuales, modernos, que creo que yo personalmente creo que se están equivocando, pero eso es una opinión para discutir en un botellón. Yo creo que se están equivocando con la tendencia que están cogiendo tanto Swift como otros, porque al final yo creo que están como aburridos y dicen, bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es, vamos otra vez al pasado, vamos a inventarnos lenguajes funcionales o imperativas funcionales para incluir en los lenguajes modernos. Y eso yo creo que tampoco ayuda mucho, porque siempre se ha dicho que Java era bueno porque también era fácil de entender. Y una expresión lambda no es muy fácil de entender. Esta es la primera expresión lambda, ¿vale? Que vais a ver vosotros. Y esa línea es el equivalente a no hacerte la clase de arriba, ¿vale? A no hacerte la clase de arriba. Fijaos que es igual todo esto. .list, paréntesis, paréntesis, eso es igual. Pero en medio, aquí, no ha hecho un new de un objeto filtro y que ese objeto filtro tengas que hacértelo tú en una clase que implemente, no ha hecho eso. Directamente es como, aquí se ha creado lo necesario de esa clase de tipo filtro para poder cumplir lo que tiene que cumplir y pasárselo a list. Una expresión lambda solo se puede hacer cuando aquí entre paréntesis se espera un objeto que tiene que cumplir una interfaz de un solo método, ¿vale? Aquí entre paréntesis yo le pasaba, fijaos, un objeto, ¿vale? Pero ese objeto solo tenía que cumplir ¿cuántos métodos? Uno, el método hacer. Por eso precisamente yo lo de arriba, el ejemplo de arriba, le puedo convertir en una expresión lambda. Porque cuando yo le digo, mira, esta expresión lambda, las expresiones lambda están formadas por una flechita, ¿vale? Y tienen cosas a la izquierda y a la derecha. Las cosas que tienen a la izquierda son los nombres de los parámetros. ¿De qué parámetros? Pues muy fácil. Del único método que tiene la interfaz que ha de cumplir el objeto que yo le había de pasar aquí. ¿Entendéis? Si la interfaz tuviese, aparte del método hacer, el método reject, por ejemplo, pues entonces, ¿qué pasaría si tú le pones dir o name? Que este list se crujiría, porque diría, hostias, pero estos parámetros entre paréntesis, ¿para qué son? ¿Los estás expresando para el método hacer o para el reject? ¿Para cuáles de los dos? Como tengo dos, entonces no se permiten hacer expresiones lambda cuando se esperan objetos que pueden cumplir una interfaz de más de un método. ¿Entendéis eso? ¿Esa restricción? La interfaz que no, él ya lo sabe. Él dice, ah, vale, yo que esperaría recibir aquí un objeto filtro, de la interfaz filtro, ¿vale? Vale, pues entonces yo voy a esperar un objeto de la interfaz filtro, una expresión lambda. Entonces me supongo que esta expresión lambda está personalizando ese objeto que no existe de la interfaz filtro como si fuera Java 7. Y entonces busco la flecha y digo, vale, aquí están los parámetros y aquí está el código del único método que tiene la interfaz. Como solo tiene uno, no hay duda. Después de la flecha viene el código del método, ¿vale? El código del método. ¿Qué método? El único que tiene la interfaz. ¿Entendéis? Todo esto viene porque la interfaz del año pasado, que yo creo que todos conocéis, la interfaz del thread, solo tiene un método que implementar. ¿Cuál? No, el run, ¿vale? Entonces, como solo tiene el método run, es perfectamente adaptable a las expresiones lambda. Por eso, todo el rollo este que ha metido este hombre. Ha debido de ver las expresiones lambda
Y alguna pregunta de expresiones lambda seguro que os va a hacer en el examen, porque es la parte nueva. Y además ha metido casi 40 transparencias de esto. Imagino que algo va a preguntar, ¿eh? Y algo os tendré que poner yo cuando hagamos ese examen, que no era el que dije ayer, ¿vale? Es una chorrada. O sea, haremos un examen cuando terminemos pues, los temas esos que os he repartido. Cuando lo tengamos ya claro, es un pequeño simulacro, ¿vale? Vamos a seguir. ¿De momento lo habéis entendido? Yo aquí, en estos apuntes, he puesto ¿dónde lo usamos? ¿Dónde usamos las interfaces, las expresiones lambda? Muy fácil, en todos aquellos lugares en los que se espera un objeto que implementa una interfaz con un único método, lo que os he contado. Esta clase la estoy grabando, ¿vale? Así que en cualquier momento también la podéis volver a repasar, porque los objetos estos son un poco complicados, ¿vale? ¿Eh? Sí, hay 5.5, pero todavía no lo tenéis. ¿Y pues han metido creo. el 1, 2, 3 y el 3, 4? Porque no es 3, 4. Es 4, 5. ¿Vale? No pasa nada, luego cuando lleguemos lo comentamos. Así que sí que está el 5 aquí. ¿Eh? El punto 5 sí que está aquí. Sí, sí está, no os preocupéis. Ahí está todo, lo que tiene que estar. Pensaba que me hablaba del siguiente tema que todavía no he colgado, ¿eh? Eso no lo tenéis, ¿vale? Porque dejo que lo ponga a ver si va a cambiar más cosas. Vale, pues este es el mismo ejemplo, no hay ningún problema. Vale, y ahora hablamos un poco más de la sintaxis de las expresiones lambda, tal como él lo hace, ¿vale? Vamos a ver, en el punto 2 ya tenemos que ser un poco más teóricos respecto a las expresiones lambda, ¿vale? En el anterior yo os he puesto un ejemplo, ya os he comentado que hay una flecha por ahí, que a la izquierda de la flecha vienen los parámetros y que a la derecha vienen los códigos, pero ahora hay que ver distintas maneras de hacerlo, ¿vale? Cuando el método no tiene parámetros, se ponen los paréntesis así, ¿veis? Vacíos, porque no tiene parámetros, ¿vale? Esto es una expresión lambda, ¿vale? Esto de aquí, la parte esta de aquí, ¿vale? La parte esta de aquí, centraos solo en esta parte, ¿vale? La parte esta de aquí es una expresión lambda. ¿Conocéis la interfaz runeable? ¿Sí la conocéis, la interfaz runeable del año pasado? La interfaz runeable para los hilos. Un hilo tiene que implement runeable para poder arrancar. Bueno, pues que lo sepáis, cuando tú quieres hacer una clase como un hilo, tienes que hacer un implement runeable, ¿no? Para que la puedas tirar la clase y ponerla a ejecutar, ¿vale? Bueno, pues eso, tenías que hacerte, para hacerte uno de estos, una de estas, tú tenías que hacerte un punto Java aparte, lo sabéis, lo que habéis hecho así el año pasado, un punto Java aparte, que él considera que era un poco coñazo. A mí me gusta mucho más que... O sea, yo para los hilos y los threads no usaría jamás esto. ¿Cómo que punto Java aparte? Tú tenías... A ver, lo suyo, puedes hacerte una clase interna, pero que lo que mola para hacerte una interfaz runeable es hacértela aparte, que el código de los hilos vaya aparte. Eso es lo suyo. Nosotros lo hacemos interno. Pero eso está fatal. Porque si tú quieres hacerte un hilo de verdad gordo, importante, controlando todas sus cosas, reimplementando el método finalize, el método 1000 métodos, el de saber si es demonio o no es demonio y un montón de cosas que puedes hacer con un hilo, lo mejor es hacértelo aparte. Yo todos los proyectos en Java que me he hecho siempre, donde he considerado que una cosa era suficientemente importante como para hacerla un hilo y que corra sola, aparte, yo eso siempre me lo he hecho en un punto Java aparte, ¿vale? Sí que es cierto que para los hilos que hacéis son de juguetes, pues dice, bueno, hacerlas aquí en el mismo programa principal, cogéis, hacéis un hilo y ya está, ¿vale? Y como sabéis, los que habéis hecho la asignatura otro año, la interfaz de hacer todo eso queda un poco enrevesada, ¿vale? A su gusto. Entonces él dice, bueno, pues os voy a enseñar a hacer objetos de la interfaz runeable, pero de un rollo un poco distinto. A ver, ¿qué método pensáis, los que ya sabéis de la asignatura, que está implementando entonces esta expresión lambda de aquí? ¿ToString? No. ¿El único método que tiene la interfaz runeable cuál es? El run. Es el único, ¿vale? Entonces, si yo veo esto, este objeto que se está creando aquí con una expresión lambda, este objeto que aquí se crea con una expresión lambda, ¿qué está expresando? Que el método run, que como sabéis no tiene parámetros, dentro de su código, ¿qué tiene? Un println de nada, ¿vale? Todo esto de aquí sería equivalente en versiones anteriores de Java, donde no uso una expresión lambda, a hacerme class mi hilo, implement
runeable. No, es runeable. Runeable. Uno ya se de bilingüe y otro. Es que ayer tuve una conferencia con los americanos y estoy muy cansado de ellos. Son cansinos. Y hacerse ahí el método run, ¿verdad? Y dentro del método run tenéis que poner aquí, que es equivalente, el system.out.println de esto. ¿Entendéis? Que eso el año pasado era hacer un hilo que cuando yo ejecutaba ese hilo, lo único que hacía era imprimir por pantalla, nada, una línea en blanco, ¿vale? Ahí no es seguido, has hecho el método. No, ahí he hecho configurado un hilo. Eso es un hilo. Ahora yo le tengo que lanzar. Ahora en el programa principal, Coral, le tengo que hacer un new mi hilo y luego hacerle un mi hilo.start para que eso se ponga a correr. Pero cuando se ponga a correr, ¿qué va a hacer? Solo esto. Pero veis, ya he tenido que hacer una clase aparte, sobreescribir el método run. Él dice, en lugar de hacernos esto, sería más rápido para vosotros escribir solamente esto. Y no tenéis que haceros una clase que implemente el método runeable y luego sobreescribir el método run. Porque al hacer esto, como Java 8 es muy listo, dice, vale, tú quieres un objeto de esta interfaz. Un objeto de esta interfaz me tienes que implementar el método run. Ah, claro, pero me has puesto aquí una expresión lambda, que yo lo sé por esta flecha. Anda, claro, una expresión lambda lleva a la izquierda los parámetros posibles del método run, ninguno, y a la derecha lleva el código del único método que tenéis aquí. Ojo, este método porque tiene una línea. Si tuviese más de una línea, aquí tendría que poner alguna cosa distinta a... ¿Lo veis? ¿Lo estáis pillando? No, con puntos y coma normales, si tiene más de una línea, ¿vale? Pero ahora lo vemos. De momento, ¿habéis entendido esta línea de aquí? ¿Sabéis lo que es? ¿Sí? Luego dice, otra cosa importante, si solo tiene un parámetro, entonces se pone el parámetro y se pueden quitar los paréntesis, o no. Hay gente que hace esto también, ¿eh? ¿Vale? Hay gente que hace eso. ¿Veis? Aquí está haciendo otra cosa. Aquí está haciendo otra cosa. El método de la clase. Hay un método, hay una interfaz que es un filtro, ¿vale? Otro filtro más, no es FileNameFilter, es FileFilter. Entonces, igual necesita un método que tú tienes que implementar, ¿vale? Y ese método de la interfaz recibe un parámetro para ese método. Bueno, pues entonces como recibe un parámetro le tengo que poner el nombre de la variable parámetro y ahí le he puesto una f. ¿Lo veis? Y luego aquí estoy utilizando en el código del método, que estoy implementando, estoy utilizando el propio parámetro que me han pasado por la cabecera. Es como si el método run recibiese un file f y yo aquí hago f.name, uso de f, ¿entendéis? Entonces, aquí pondría f porque recibo un parámetro llamado f y aquí le pongo que me imprima f.name. O sea que isDirectory no hace nada. ¿Eh? No hace nada. ¿Cómo que no hace nada? Dentro no te quería. No lo sabes. ¿Este método? No lo sabes. No lo eso te mira si un fichero, te mira si un file es o no directorio. Eso es lo que te devuelve. Ahí le estás pasando la F, ¿no? O sea, se expresa así, pero en realidad estás pasando la F como file. Estás pasando la F como file. Mira, ¿puedo borrar esto de aquí? Sí. ¿Y os hago una clase como esta? Sí. Vale, mirad. Claro, si yo no tuviese expresiones lambda y quisiera hacerme un filtro sobre un file que me dijese si es o no directorio, hostia, pues tendría que hacer entonces class mi filtro implement file filter. Ahora aquí dentro public boolean, no recuerdo cómo se llamaba el método, ponemos una C. ¿Qué recibe el AC? File F. ¿Vale? Y aquí dentro tú puedes decir return que F
sea un directorio. No hay que sacarse los A ver, la interfaz FileFilter me obliga a implementarme el método hacer. pero eso te lo tienes que saber todo y punto. Claro, tú te tienes que saber la interfaz que tú vas a usar, pero también te lo tenías que saber cuando hacías el código, ¿vale? A ver, ¿qué quiero decir? Ahí estás haciendo una reserva y tienes el método isDirectory. No tienes el método isDirectory. Estás usando el método isDirectory para hacer esto. Yo, mira, puedo hacérmelo así. Mira, por ahí. Quito esto y digo, siempre digo que sí. No estoy usando nada. Y aquí puedo hacer true. Y es lo mismo. O sea, lo que pone después de la flecha es el código que va a hacer el método que tienes que implementar. Vale. Entonces, o pones return f.isDirectory o return true o return false, entonces nunca digas que cumple tu filtro. ¿Entendéis lo que digo? Sí. ¿Sí? Vale. Pero, y una pregunta. Ahí con esa voz, a ver. Pues es decir, al principio... Esto sería mi próximo tatuaje. Una expresión de estas modernas, ¿no? Dime. Que, a ver, que por ejemplo ahí es un método que te devuelve un booleano, Sí, pero puede ser cualquier otro. claro. Otro método que te devuelva un entero o lo que sea. O como el de antes, un void, sin más. O un void, sin más. Eso es. ¿Vale? Fijaos que en la expresión lambda no pones el tipo devuelto. Pero tampoco pones el tipo de los parámetros, solamente el nombre. ¿Vale? ¿Sí? Mirad, dice, si el método devuelve un valor, solo tiene una línea, se pueden omitir las llaves y la palabra reservada return. Joder, pues como hemos estado haciendo hasta ahora, si no hemos usado otra cosa. ¿No lo veis que a la derecha de la flecha solo poníamos siempre una instrucción sin más y sin return y sin nada? ¿Qué ha omitido? El return, ¿no veis que ha omitido el return? Aquí, yo os dije aquí, te puede poner return. Porque el código del método que es en realidad return true, return isDirectory, pues yo puedo poner aquí return también, ¿vale? Pero dice que cuando el método solo tiene una línea y cuando el método solo devuelve un valor, ¿para qué vas a poner el return? Que lo omitas. ¿Veis? Estas son las cosas que a mí no me gustan, porque ya dejan un abanico de posibilidades de un montón de sintaxis abierta que te puede compilar de igual forma. Entonces, aquí te puedes encontrar con códigos de gente que programa de una manera, de otra, de tal... Y puedes ver un código que no estás acostumbrado a hacer tú ese código así y te cuesta entenderlo. Esto es lo malo de este tipo de lenguajes que están metiendo ahora. Pero no le pasa solo a Java. Es un problema. Yo creo que al final se van a arrepentir, como de hecho le está pasando a Swift. Tiene un problema. Mirad, caso contrario. Caso contrario. Imaginaos que tú quieres implementar el método del filtro, pero tu método del filtro no es solamente return true o return f.isDirectory, sino que es, pues cojo la longitud del fichero en bytes y miro si tiene más de 100 y si tiene más de 100, entonces digo que cumple el filtro y si no tiene más de 100 no cumple el filtro. Vale, mirad el código, ¿no veis cómo ahora había que hacer por lo menos 2 líneas de código? ¿Cómo es? Pues es lo mismo, mira. En el método hacer que hice antes es cumplirá mi filtro siempre y cuando la f que me pases